Hola, soy Dismoria. Bienvenidos. En este libro hay historias bastante fuertes sobre sucesos paranormales en iglesias. Los que escuchan ya no ven todo igual. El Cristo de mi iglesia. Era una tarde cálida de noviembre en un pequeño pueblo en el estado de Morelos. Una iglesia de muchos años con sus paredes de adobe y techos de teja roja se erguía orgullosa en el centro del pueblo, rodeada por un jardín modesto de flores silvestres y un par de árboles frondosos que brindaban sombra a quienes buscaban un respiro en sus días de calor. La iglesia había sido testigo de muchas generaciones, con su altar adornado con una imagen venerada de Cristo crucificado que colgaba en lo alto, entre la luz tenue de los vitrales. Esa tarde, como muchas otras, Marta, una mujer de unos 40 años, estaba en la iglesia limpiando los bancos y preparando el lugar para la misa del domingo. Era una mujer devota, conocida por todos en el pueblo por su dedicación a la iglesia y su inquebrantable fe. Su vida, aunque sencilla, siempre había estado marcada por su amor a Dios y por el profundo respeto que le profesaba a la figura del Cristo en el altar. La imagen era antigua, de madera tallada con minuciosidad y recubierta en detalles dorados. Para Marta, era un símbolo de esperanza, algo que la acompañaba en cada uno de los momentos de su vida. Aquel día, sin embargo, algo en el aire parecía diferente. Mientras Marta barría los pasillos de la iglesia, notó una extraña sensación de frío que le recorrió la espalda. No era común sentir tanto frescor en el interior de la iglesia, pues el sol de la tarde siempre colaba sus rayos por los vitrales, calentando las paredes de piedra y creando una atmósfera reconfortante. Marta detuvo la escoba un instante y miró hacia el altar, como si algo hubiera llamado su atención. Pero no vio nada inusual. El Cristo seguía allí, inmóvil como siempre, con la misma expresión de sufrimiento en su rostro. No obstante, esa noche, algo cambió. Marta se quedó un rato más después de terminar su trabajo, esperando la llegada de algunos feligreses para el rezo vespertino. La iglesia permaneció en silencio absoluto. El único sonido que podía oír era el leve crujir de las maderas de los bancos. Pero en ese silencio, Marta escuchó algo más. Un murmullo, bajo al principio, pero cada vez más claro. Era como si alguien hablara en la distancia. Susurros indistinguibles que se deslizaban entre las columnas. Ella frunció el ceño, intentando localizar el origen del sonido. Miró alrededor, pero no había nadie. De pronto, una ráfaga de viento recorrió el altar, moviendo suavemente las cortinas del retablo, y Marta sintió que su corazón latía más rápido. Algo no estaba bien. Se acercó al altar con cautela, como si el mismo espacio se hubiera vuelto ajeno, extraño. Cuando llegó frente a la imagen de Cristo, notó que la expresión de la figura había cambiado. Era sutil, pero inconfundible. Sus ojos, normalmente fijos y serenos, ahora parecían más penetrantes, como si te estuviera observando directamente. Marta retrocedió, pero la imagen de Cristo la siguió con la mirada, con una intensidad desconcertante. Entonces, ocurrió lo que nunca habría imaginado. La figura de Cristo pareció moverse. Primero fue solo un leve temblor en las manos de la estatua, luego sus pies, como si estuviera comenzando a tomar vida. Marta no podía creer lo que veía. La escultura, que siempre había sido una representación fiel y fija del sacrificio de Cristo, parecía ahora cobrar una energía propia. Los ojos, antes vacíos, destilaban una sensación de dolor y furia, algo que no había percibido antes. La imagen de Cristo comenzó a girar lentamente, sus brazos estirándose, y la cruz en la que colgaba se balanceaba con una fuerza inexplicable. El susurro que Marta había oído antes se transformó en un lamento profundo y gutural, como si viniera de las entrañas de la tierra misma. La iglesia comenzó a oscilar levemente, las lámparas temblaban y las sombras danzaban a lo largo de las paredes. Marta se cubrió los oídos con las manos, intentando bloquear el sonido, pero era inútil. El lamento crecía, y el Cristo parecía descolgarse de su cruz,
su rostro ahora distorsionado por una expresión de angustia. El miedo se apoderó de Marta. Ella se arrodilló frente a la imagen, invocando a Dios, pidiendo ayuda, pero no obtenía respuesta. El altar, antes un lugar de paz, ahora se había convertido en un espacio cargado de una energía oscura y opresiva. Los murmullos y lamentos aumentaron, y Marta sintió que el aire a su alrededor se hacía más pesado, como si una presencia sombría la estuviera acechando. Con desesperación, corrió hacia la salida, pero la puerta de la iglesia no se abría. Los muros parecían haberse cerrado sobre ella. Con cada intento, el sonido en sus oídos crecía más, y la figura de Cristo se acercaba, ya fuera de la cruz, caminando lentamente hacia ella. Sus ojos ya no eran los de una estatua, sino los de una entidad viviente, llena de furia y sufrimiento. En ese momento, Marta escuchó una voz. No provenía de la figura, sino de alguna parte más profunda, como si se tratara de una llamada ancestral. ¿Por qué me dejas aquí?, decía la voz. ¿Por qué me abandonas, hija mía? Con un grito ahogado, Marta se desplomó al suelo, incapaz de soportar la presión que la rodeaba. La figura de Cristo se detuvo frente a ella, y el lamento cesó abruptamente. La iglesia quedó en un silencio absoluto, como si nada hubiera sucedido. Las puertas se abrieron de golpe, y Marta, temblorosa y sudorosa, salió corriendo hacia la plaza del pueblo, sin mirar atrás. Nunca volvió a la iglesia de San José. Pero los habitantes del pueblo comenzaron a notar algo extraño. Cada vez que pasaban cerca del altar, podían escuchar un susurro bajo, un murmullo que parecía venir de la imagen de Cristo. Algunos aseguraban haberlo visto moverse, como si de alguna manera estuviera vivo, observando a todos con ojos llenos de sufrimiento y reproche. Lo que sucedió en esa iglesia nunca fue explicado, pero Marta, en sus últimos años, vivió marcada por una sola pregunta. ¿Quién era ese Cristo que había estado en su iglesia? ¿Era realmente una representación de la divinidad? ¿O algo mucho más oscuro se había apoderado de la imagen, algo que ahora aguardaba en las sombras de la iglesia? Llantos. Era una tarde gris de diciembre en la ciudad de Trujillo, al oeste de Venezuela. La iglesia de San Sebastián, una construcción colonial con paredes de piedra envejecida y un campanario que se alzaba sobre el horizonte, se encontraba en el centro del pueblo. Sus puertas de madera, robustas y gastadas por el paso de los años, parecían guardar secretos en sus entrañas, historias de generaciones que habían entrado en busca de consuelo y fe. Carolina, una joven de 22 años, era parte del coro de la iglesia. Desde pequeña, había crecido escuchando el sonido de los cantos y las plegarias que llenaban el aire en la misa de los domingos. Su voz, suave y melodiosa, se destacaba entre las demás, y sus amigos y familiares siempre le decían que tenía un don. Así, todos los viernes, ella se reunía con el coro para ensayar los himnos y canciones litúrgicas que luego se cantarían durante las celebraciones religiosas. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las montañas cercanas, Carolina llegó temprano a la iglesia para preparar el ensayo. No había nadie más en el recinto, solo ella y los bancos vacíos, cuyo eco resonaba de manera extraña en el silencio profundo del lugar. Mientras esperaba a sus compañeros, comenzó a recorrer el interior de la iglesia, familiarizándose una vez más con cada rincón. La luz de las velas que estaban sobre el altar lanzaba sombras tenues sobre las paredes, y el aroma a incienso llenaba el aire. Carolina se acercó al altar, como solía hacerlo antes de cada ensayo, y se arrodilló brevemente en silencio. Algo en el ambiente esa tarde la hacía sentir una inquietud extraña, como si el aire estuviera más denso de lo habitual, pero lo atribuyó al cansancio de la semana. Se levantó y caminó hacia el órgano, donde había que ajustar algunas teclas para la práctica. Fue en ese instante cuando lo escuchó por primera vez. Un llanto bajo, apenas perceptible, surgió desde lo profundo de la iglesia. Al principio pensó que era el sonido del viento moviendo las viejas vigas de la estructura, pero algo en la calidad del sonido la hizo detenerse.
El llanto era claro, humano, y parecía venir de algún lugar más allá del altar, de la oscuridad que se extendía en el fondo de la iglesia. La curiosidad se apoderó de Carolina, y aunque algo en su interior le decía que debía salir, decidió investigar. Con pasos cautelosos, comenzó a caminar por el pasillo hacia el fondo de la iglesia, el llanto cada vez más intenso a medida que se acercaba. Los bancos vacíos se alineaban a su alrededor, y las sombras de las columnas parecían moverse con el sonido del llanto, como si una presencia invisible las estuviera tocando. Al llegar a la zona trasera del altar, el llanto se detuvo de repente, dejando un silencio absoluto en su lugar. Carolina miró alrededor, confundida. No había nadie más en la iglesia. Sintió un escalofrío que recorría su espalda, pero trató de tranquilizarse. Debe haber sido mi imaginación, se dijo a sí misma, y regresó al lugar donde solían ensayar, en el lado izquierdo de la iglesia, cerca del órgano. Esa noche, cuando el resto del coro llegó, Carolina se mostró más nerviosa de lo habitual. Mientras comenzaban a ensayar, su mente no dejaba de regresar al extraño llanto. Sin embargo, trató de concentrarse en la música y en los himnos que debían interpretar. Al principio, todo parecía normal. Pero cuando llegaron al último canto, algo extraño ocurrió. A medida que todos los miembros del coro empezaron a cantar, Carolina sintió una presión en su pecho, como si alguien la estuviera observando de cerca. La melodía comenzó a resonar con más intensidad, pero fue entonces cuando, en medio de la música, escuchó de nuevo el llanto. Esta vez era mucho más fuerte, como si alguien estuviera llorando en agonía, justo detrás de ella. Carolina se detuvo en seco. La voz se le cortó. Miró a sus compañeros, pero todos seguían cantando, ajenos al sonido que solo ella parecía escuchar. Desesperada, se giró hacia el altar, buscando algo que justificara esa sensación, pero no encontró nada fuera de lo común. El llanto se extinguió tan de repente como comenzó, dejándola inmóvil, atrapada en una sensación de pavor que no podía entender. La noche continuó, pero Carolina no pudo dejar de pensar en lo que había escuchado. El llanto seguía retumbando en su mente. A medida que los días pasaban, la situación empeoró. Cada vez que Carolina cantaba en la iglesia, el llanto se hacía presente. Era más fuerte los días de lluvia y parecía provenir del mismo altar, como si algo o alguien estuviera atrapado allí, buscando ser liberado. Una tarde, decidida a encontrar una respuesta, Carolina se quedó después del ensayo, cuando todos se habían ido. La iglesia estaba en completo silencio, y la luz de las velas apenas iluminaba el espacio. Se acercó al altar y con el corazón acelerado, comenzó a hablar en voz baja, como si esperara que alguien respondiera. «¿Quién está llorando? ¿Por qué lo haces?», susurró, más para sí misma que en un intento real de obtener una respuesta. De repente, el llanto volvió, más fuerte que nunca, llenando la iglesia con un sonido desgarrador. Pero esta vez no era solo un llanto. Carolina pudo escuchar palabras entre los sollozos. «¡Ayúdame! ¡Ayúdame!». El miedo la invadió por completo. Con las manos temblorosas, se levantó del suelo y retrocedió lentamente hacia la salida, sin apartar la vista del altar. Entonces, antes de cruzar la puerta, algo le llamó la atención. En la esquina del altar, sobre la piedra, vio una figura. Era una sombra vaga, apenas perceptible, como si estuviera medio disuelta en el aire, pero claramente humana. Una mujer, agachada, abrazando sus rodillas, sollozando en silencio. Carolina sintió que sus piernas cedían. El miedo la paralizó, pero no pudo evitar la sensación de que la figura estaba mirando hacia ella, esperando que le prestara atención. En ese momento, algo dentro de ella despertó. Una necesidad de entender lo que sucedía. La figura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, Carolina escuchó un susurro bajo, una voz apenas audible. «Libérame». El llanto cesó. La figura desapareció. La iglesia volvió a sumirse en el silencio, pero ahora Carolina sabía que algo más habitaba ese lugar.
algo que nunca debía haber sido olvidado. Durante las semanas siguientes, Carolina intentó encontrar respuestas, pero nadie en el pueblo parecía saber nada. Algunos hablaban de leyendas antiguas sobre una joven que había muerto trágicamente en la iglesia hace muchos años, pero los detalles siempre eran vagos y contradictorios. A partir de ese día, Carolina nunca volvió a cantar en la iglesia con la misma tranquilidad. Cada vez que se encontraba frente al altar, escuchaba los susurros, los llantos lejanos, como si una presencia invisible estuviera esperando a que la historia fuera contada. Sin embargo, ya no temía, pues entendió que, en algún lugar entre las sombras de ese antiguo edificio, algo o alguien necesitaba ser escuchado. El misterio de la iglesia por la noche. Era una tarde oscura y fría en una pequeña ciudad de Recife, en Brasil. En una iglesia, con su fachada antigua de piedra y su campanario que parecía tocar el cielo, siempre había sido un punto de referencia para los habitantes del pueblo. Un lugar donde se celebraban bodas, misas y las festividades tradicionales. Pero también un lugar lleno de historias y rumores que circulaban entre los vecinos. María, una joven de 24 años, siempre había vivido cerca de la iglesia, en una casa modesta con vistas al pequeño parque central del pueblo. La iglesia de Nuestra Señora del Rosario estaba en la esquina, frente a su ventana, y desde pequeña había sido testigo de las campanadas de la misa dominical, del bullicio de los días festivos y a veces del inexplicable silencio de la noche. Sin embargo, desde hacía algunas semanas, algo extraño estaba sucediendo. Cada noche, cuando la oscuridad caía sobre el pueblo, los perros comenzaban a ladrar, como si algo les perturbara desde dentro de la iglesia. Al principio, María pensó que era solo una coincidencia, un comportamiento errático de los animales. Los perros del vecindario siempre ladraban a la luna o a los ruidos nocturnos que solo ellos parecían percibir. Pero pronto, comenzó a notar que los ladridos no ocurrían de manera aislada ni de forma esporádica. Cada noche, sin falta, los perros comenzaban a ladrar con una intensidad aterradora, como si algo estuviera ocurriendo dentro de la iglesia. Una noche, empujada por una curiosidad que no podía controlar, María decidió investigar. La idea de descubrir lo que estaba ocurriendo en la iglesia la inquietaba, pero al mismo tiempo, una parte de ella sentía que debía saber qué estaba pasando. Esa noche, la luna llena iluminaba el cielo, y el aire era espeso, casi como si estuviera impregnado de algo extraño. Los perros ya estaban ladrando cuando María salió de su casa y caminó hacia la iglesia. No era la primera vez que lo hacía, pero esa noche había algo diferente. El ladrido de los perros era más desesperado, más intenso. Cuando llegó frente a la iglesia, los ladridos cesaron abruptamente, como si todos los perros del vecindario se hubieran silenciado al mismo tiempo. La iglesia, envuelta en sombras, parecía más imponente, más distante, como si estuviera aguardando algo. Nada se filtraba por la rendija, y María, casi como hipnotizada, no pudo evitar acercarse. Sin hacer ruido, empujó la puerta con cuidado y entró. El interior de la iglesia estaba oscuro, con solo unas pocas velas encendidas en el altar. El aire estaba pesado, con un olor a incienso y madera vieja. María avanzó hacia el altar, como guiada por algo que no podía comprender. Los bancos estaban vacíos, y el silencio era tan profundo que casi dolía. Pero algo la hizo detenerse en seco. Delante de ella, sobre el altar, había una figura que no reconoció. No era la usual imagen de la Virgen del Rosario que siempre había estado allí. Era una figura extraña, vestida con ropas oscuras, de rostro cubierto por una capucha. No podía ver sus ojos, pero sentía que la figura la observaba. María, con el corazón acelerado, dio un paso atrás, pero antes de poder moverse más, los perros comenzaron a ladrar nuevamente, esta vez más fuerte que nunca. El sonido parecía provenir de todas partes, como si los animales estuvieran rodeando la iglesia. Los ladridos eran agudos, llenos de pavor, como si estuvieran alertando de algo. De repente, la figura del altar se movió.
No fue un movimiento brusco ni rápido, sino lento, casi como si estuviera emergiendo de la sombra misma. María no pudo apartar la vista de esa figura que ahora caminaba hacia ella, con pasos silenciosos, flotando casi por encima del suelo. Su presencia llenó la iglesia con una sensación de frío palpable, como si el mismo aire se hubiera congelado. Los ladridos de los perros se intensificaron, sus voces entrelazadas en un grito frenético que resonaba más allá de las paredes de la iglesia. María retrocedió un paso, luego dos, pero sus piernas se sentían pesadas, como si algo invisible las estuviera sujetando. La figura se acercó más y la luz de las velas titiló, proyectando sombras que danzaban frenéticamente en las paredes. El miedo se apoderó de María y con una rapidez que no sabía que tenía, dio media vuelta y salió corriendo de la iglesia. Cuando cruzó el umbral de la puerta, el sonido de los ladridos cesó de inmediato. Corrió sin detenerse hasta llegar a su casa donde, temblorosa, se refugió en su habitación. Miró por la ventana hacia la iglesia. Desde allí no podía ver nada, solo la imponente figura del edificio rodeada por la oscuridad. Los perros, que antes no dejaban de ladrar, ahora estaban callados, como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero algo dentro de ella sabía que no era así. Algo había cambiado esa noche. Durante las semanas que siguieron, María trató de averiguar más sobre la iglesia y su historia. Preguntó a los viejos del pueblo, a los sacerdotes, pero todos parecían evitar hablar del tema. Algunos murmuraban algo sobre una figura oscura que aparecía en las noches. Otros hablaban de ritos antiguos olvidados, pero nadie le daba una respuesta clara. Lo que todos coincidían era que, en las noches en que los perros ladraban con tal furia, algo extraño ocurría dentro de la iglesia. La iglesia de Nuestra Señora del Rosario continuó siendo un lugar de misterio. Los perros siguieron ladrando todas las noches, sin razón aparente, y cada vez que María pasaba por allí, la sensación de estar siendo observada la perseguía. Nunca volvió a entrar en la iglesia. Pero lo más inquietante de todo, lo que nunca pudo entender, era lo que había sucedido esa noche en el altar. ¿Quién era esa figura? ¿Qué quería? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué los perros la temían tanto? El misterio de la iglesia nunca fue resuelto, y con el tiempo, las voces del pueblo comenzaron a callarse sobre el tema. Pero, en la quietud de la noche, cuando el viento susurraba entre las paredes de la iglesia y los ladridos se alzaban nuevamente, María sabía que algo seguía acechando en las sombras de ese lugar. Algo que nunca entendería. Mi Biblia por las noches. En un pequeño pueblo de Puebla, México, vivía Isabel, una mujer de mediana edad que, con el paso de los años, se había convertido en una figura central dentro de la comunidad. Era conocida por su devoción religiosa y su participación activa en la iglesia del pueblo, la iglesia de San Juan, un edificio antiguo, con techos altos y paredes de piedra que parecían contar historias de siglos pasados. Isabel siempre había sido una mujer tranquila, que disfrutaba de las noches en casa, rodeada de su familia, especialmente de su hija, Andrea, quien, a pesar de ser joven, ya mostraba un fuerte interés por las tradiciones de la fe de su madre. Las noches en su hogar eran siempre tranquilas, en su mayoría. Después de asistir a misa o alguna actividad en la iglesia, Isabel regresaba a casa y la familia se reunía en la sala para compartir una taza de café. Sin embargo, desde hacía algunas semanas, algo extraño había comenzado a ocurrir. Cada vez que Isabel regresaba de la iglesia, después de la misa o de algún evento religioso nocturno, algo sucedía al llegar a casa. A mitad de la noche, siempre después de haber dormido un par de horas, Andrea comenzaba a escuchar ruidos provenientes del pasillo, como pasos suaves y el roce de algo contra el suelo. Al principio pensó que era su madre levantándose para ir al baño, pero al ver la hora, no lograba entender cómo podía estar despierta en medio de la noche. Una noche, Andrea decidió seguir esos ruidos. Con el corazón en el pecho, se levantó sigilosamente y se asomó a la puerta de su habitación. Vio, con asombro y miedo, a su madre de pie en el pasillo,
con los ojos vacíos, como si estuviera en trance. Isabel, sin ningún tipo de conciencia, caminaba lentamente hacia la sala donde guardaban la Biblia que ella tanto veneraba. El rostro de su madre estaba pálido y su cuerpo parecía estar guiado por una fuerza invisible. Andrea, aterrada, la siguió a distancia, manteniéndose oculta en las sombras. Isabel llegó a la mesa donde siempre dejaban la Biblia abierta, al lado de una lámpara de aceite que aún se mantenía encendida. Sin decir una palabra, comenzó a pasar las páginas lentamente con sus manos, hasta que llegó a la misma página, el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, donde se describe la crucifixión de Jesús. Isabel se quedó allí, inmóvil, con los ojos fijos en la página, y sin pronunciar una sola palabra. Andrea observó aterrada desde su rincón, sin saber qué hacer. Con el paso de los días, esta extraña conducta de su madre se repetía todas las noches. Después de regresar de la iglesia, Isabel se levantaba a la misma hora, sin razón aparente, y caminaba en estado de sonambulismo hasta la sala. Sin variar, abría la Biblia en la misma página, sin cambiar una sola palabra. Andrea trató de hablar con su madre durante el día, pero Isabel parecía no recordar nada de lo sucedido, y siempre respondía con tranquilidad, asegurando que había tenido una noche tranquila de descanso. Pero Andrea no podía quitárselo de la cabeza. Algo no estaba bien. Decidió investigar. Pasó días enteros revisando las viejas crónicas del pueblo, buscando alguna respuesta. Durante uno de esos días, se acercó a la anciana más sabia del pueblo, una mujer llamada Doña Clara, que había vivido allí toda su vida y que había sido amiga cercana de la madre de Isabel. Doña Clara, al escuchar la historia de Andrea, se quedó en silencio por unos segundos, mirando al horizonte con una expresión seria. Finalmente, le dijo: «Hay algo en esa página, niña, algo que han estado allí por mucho tiempo. No es solo un pasaje cualquiera, no es solo una historia más. Hay muchos secretos guardados entre esas páginas. Tu madre está siendo llamada, y esa llamada no es algo bueno». Andrea, confundida y asustada, insistió en obtener más detalles, pero Doña Clara, con su voz temblorosa, no quiso profundizar. «Tienes que dejar que esto pase», dijo, «y rezar, mucho rezar». Pero no le ofreció ninguna explicación más. Esa noche, Andrea no pudo dormir. El comportamiento de su madre la había estado perturbando cada vez más. Decidió, entonces, observar a Isabel con más atención. A la hora habitual, su madre volvió a levantarse. Andrea la siguió nuevamente, con el alma en un hilo. Cuando Isabel llegó a la sala, hizo lo mismo que siempre hacía. Abrió la Biblia, pasó las páginas lentamente y llegó a la misma página. Pero algo extraño ocurrió esa vez. Isabel no se quedó inmóvil como las noches anteriores. Esta vez, sus labios comenzaron a moverse. Un susurro bajo escapó de su boca, pero las palabras no eran las de una oración, ni siquiera las de un versículo. Eran palabras que Andrea no pudo entender, un idioma que no parecía humano. Asustada, Andrea dio un paso hacia adelante y, sin querer, pisó una tabla que crujió bajo su pie. Isabel levantó la cabeza de repente y sus ojos, normalmente suaves, ahora estaban completamente vacíos. No había emoción en ellos, solo un vacío absoluto. Entonces, Isabel dejó caer la Biblia al suelo, como si un peso invisible hubiera caído sobre ella, y con una rapidez que no parecía propia de su edad, comenzó a caminar hacia la puerta de la casa, sin decir una palabra. Andrea, temblando de miedo, intentó detenerla, pero algo la empujó hacia atrás. Isabel siguió caminando hacia el umbral, y cuando sus pies tocaron la entrada, la luz de la lámpara de aceite se apagó de golpe, sumiendo la casa en la más absoluta oscuridad. María, paralizada, sintió que la presencia de su madre ya no era la misma.
Era como si una fuerza externa la hubiera poseído. Isabel nunca volvió a su estado habitual. A partir de esa noche, la familia, completamente aterrada, buscó ayuda en la iglesia y en los sabios del pueblo. Sin embargo, nadie podía dar una explicación razonable de lo que sucedía. La Biblia, que había quedado en el suelo aquella noche, nunca volvió a ser abierta en la misma página. Pero la leyenda del pueblo nunca se olvidó. Algunos decían que la figura de Cristo había empezado a moverse en la imagen de la iglesia. Otros hablaban de una presencia desconocida que había acechado a Isabel desde su primer encuentro con la Biblia. Algo en esa página, decían, llama a aquellos que buscan respuestas, pero no siempre son respuestas que quieren encontrar. Nunca se supo qué pasó con Isabel. Su familia dejó el pueblo y la iglesia de San Juan cerró sus puertas por años. Pero los perros del vecindario aún, algunas noches, ladraban hacia la vieja iglesia, como si estuvieran advirtiendo de algo que nunca debió haberse despertado. El misterio de la página abierta, de los susurros de Isabel, nunca fue resuelto. Y la gente del pueblo, en silencio, continuó su vida, pero nadie volvió a acercarse a esa iglesia, no después de lo que había ocurrido en esa página. Eso no es un ángel. En un remoto pueblo de Junín, Perú, una iglesia de la zona se alzaba como una fortaleza de piedra, sus muros venerados por siglos de historia. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, marcando la cadencia del tiempo y convocando a la comunidad a la misa dominical. Aunque el pueblo era pequeño y sus calles tranquilas, siempre había una sensación extraña. Algo en el aire que no podía explicarse completamente. La iglesia, antigua y solemne, parecía esconder secretos que sus habitantes preferían no recordar. Durante años, las noches en Tovar transcurrían como cualquier otra en un pueblo rural. Pero una serie de eventos extraños comenzó a ocurrir, marcando el inicio de un misterio que jamás pudo resolverse por completo. Cada noche, después de la última misa, las personas comenzaban a hablar de un ser extraño que se aparecía cerca de la iglesia. Algunos decían que se trataba de un ángel, otros creían que era un espíritu y algunos, más temerosos, afirmaban que era una criatura demoníaca. Pero lo que todos coincidían era en un detalle inquietante: su rostro. El ser, que aparecía solo durante las noches más oscuras, no tenía la apariencia serena de los ángeles que muchos imaginaban. Su figura, alta y radiante, flotaba cerca de la iglesia, rodeada por una luz etérea que parecía provenir de su propio cuerpo. Pero cuando alguien lograba acercarse lo suficiente para verlo de cerca, el rostro del ser era indescriptible, hermoso a la vez que horrendo. Un rostro que mostraba una sonrisa macabra y unos ojos brillantes, de una intensidad que helaba la sangre. Aquellos que lo miraban decían que sentían una mezcla de miedo y fascinación, como si la mirada de esa entidad pudiera atravesar el alma misma. La gente del pueblo comenzó a hablar a escondidas, y los más viejos, aquellos que conocían las leyendas que se habían transmitido de generación en generación, susurraban sobre una antigua profecía. Decían que el ser que aparecía cerca de la iglesia no era un ángel, ni un espíritu, sino algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando mucho tiempo para hacer su aparición. Algunos lo llamaban el ángel caído, aunque su rostro, que mostraba una mezcla de lo divino y lo monstruoso, no se asemejaba a ninguna figura angelical conocida. Otros simplemente lo llamaban el ser de la iglesia, pues solo se le veía cerca de esa vieja construcción, rodeada de árboles y campos que parecían ser más oscuros de lo normal cuando se apagaban las luces de la iglesia. Una noche, después de la misa de vigilia, Juan, un joven de 23 años, decidió no retirarse con los demás. Había oído hablar de las apariciones, pero siempre pensó que eran rumores. Algo dentro de él le decía que debía ver con sus propios ojos lo que realmente sucedía. Armado con una linterna y un creciente sentimiento de curiosidad, se acercó a la iglesia cuando las últimas luces del pueblo comenzaron a apagarse. Las sombras de los árboles cercanos se alargaban,
y el viento frío de la montaña soplaba con fuerza, como si la misma naturaleza estuviera presagiando lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando Juan llegó al borde del cementerio que rodeaba la iglesia, vio lo que parecía una figura luminosa al fondo, cerca del portal principal. Pensó que se trataba de algún feligrés rezando, pero al acercarse más, sus ojos se llenaron de terror. Allí, entre las sombras del pórtico de la iglesia, flotaba una figura alta, envuelta en una luz extraña que no provenía de ninguna lámpara cercana. La figura parecía no tener peso, como si caminara en el aire, y su rostro, aunque irradiaba una belleza celestial, estaba distorsionado, cubierto por una expresión macabra que solo podía describirse como una sonrisa grotesca, desproporcionada. Sus ojos brillaban con una luz fría, como si observaran todo a través de un velo oscuro. El corazón de Juan comenzó a latir fuertemente en su pecho. Quiso retroceder, pero sus piernas no respondían. A medida que la figura se acercaba, Juan pudo notar detalles más perturbadores. Su cabello, largo y plateado, se movía como si estuviera suspendido en el aire, pero su piel parecía estar compuesta de algo más, una textura que no pertenecía a la carne humana, como si su figura fuera etérea y sólida al mismo tiempo. La figura dejó de moverse y quedó suspendida frente a Juan. En un susurro bajo, que resonó en su mente, dijo: «¿Por qué temes, hijo de la tierra?». Juan, paralizado por el terror, no pudo responder. El ser lo observaba fijamente, como si pudiera leer cada pensamiento en su mente. La luz que lo rodeaba comenzó a intensificarse, y por un momento, la figura parecía expandirse, llenando el aire con una energía que Juan no podía comprender. El ser, con su sonrisa perturbadora, comenzó a inclinarse hacia él, como si quisiera acercarse más. En ese momento, Juan, en un acto de desesperación, soltó la linterna que cayó al suelo con un estrépito. La figura se detuvo y, con un último vistazo, se desvaneció en el aire, dejando detrás una sensación de vacío absoluto. Juan cayó al suelo, respirando agitado, tratando de comprender lo que acababa de vivir. ¿Era un sueño? ¿Una alucinación? ¿O había algo más detrás de esa aparición? Sin embargo, cuando miró hacia el altar de la iglesia, vio algo que lo hizo estremecer aún más. En el umbral, donde la figura había estado, se encontraba la Biblia abierta, en una página particular, una que no recordaba haber visto nunca antes. El ser nunca volvió a aparecer frente a él, pero Juan ya no podía mirar a la iglesia de la misma manera. Esa visión lo había perseguido, y durante muchos años, el pueblo entero discutió sobre qué era realmente ese ser. Nadie volvió a acercarse a la iglesia en las noches sin la sensación de que algo más los observaba desde la oscuridad. La figura, el ángel caído o ser de la iglesia nunca fue identificado ni explicado, y el misterio que rodeó su aparición nunca fue resuelto. La gente del pueblo aprendió a vivir con el miedo de lo desconocido, y las noches en Tobar se volvieron aún más oscuras, como si el ser vigilara cada rincón, esperando su momento de reaparecer. Y así, el misterio permaneció intacto, guardado en las sombras de la iglesia, mientras el pueblo continuaba su vida, con la eterna pregunta de qué era realmente ese ser y por qué. En las noches más oscuras, siempre se acercaba cerca de la iglesia. La entidad en mi cuarto. Emilia, una mujer de unos 50 años que había dedicado su vida a su fe y a la tranquilidad de su hogar. Su casa, una estructura sencilla de madera y barro, se encontraba al final del pueblo, rodeada de un jardín modesto y algunas plantas que cuidaba con esmero. Emilia era conocida en el vecindario por su devoción. Todos los días, sin falta, se retiraba a su habitación a orar a solas, buscando consuelo en sus oraciones, agradeciendo por los pequeños momentos de paz en su vida. Una tarde de otoño, después de una misa matutina en la iglesia local, Emilia regresó a casa como de costumbre. Aquella tarde el aire era fresco, y el viento susurraba entre los árboles,
creando una atmósfera tranquila. Después de una comida ligera, se retiró a su habitación, como siempre, para pasar un tiempo en oración. Se arrodilló frente a su altar improvisado, compuesto por una pequeña mesa con una vela encendida, una cruz y algunas flores frescas. Al principio, su mente estaba llena de pensamientos sobre las cosas cotidianas, su familia, las labores del hogar, el pueblo, pero lentamente fue relajándose, y sus oraciones comenzaron a salir de su corazón con más intensidad. Con los ojos cerrados, concentrada en la paz que encontraba al hablar con Dios, Emilia no notó el silencio que había llenado la casa. El sonido del viento había desaparecido, y el crujido habitual de la madera bajo el sol de la tarde también se había apagado. Estaba completamente absorta en su plegaria cuando, de repente, sintió algo extraño. Al principio, fue solo una sensación, como si algo estuviera en la habitación con ella. Emilia no abrió los ojos, pues estaba acostumbrada a que, a veces, al estar en tan profundo estado de concentración, el mundo exterior se volviera lejano. Pero luego, la sensación se intensificó. Sintió el aire a su alrededor volverse más denso, como si algo estuviera ocupando el espacio junto a ella. No sabía por qué, pero no podía moverse. Una fuerza invisible la mantenía en su lugar, como si las piernas y los brazos estuvieran inmovilizados por una presencia ajena. Fue entonces cuando, sin previo aviso, sintió un peso junto a ella, sobre el cojín de la silla que había a su lado, como si alguien se hubiera sentado allí. Emilia contuvo la respiración, pero su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién estaba allí?, pensó, temerosa, pero a la vez, algo dentro de ella la instaba a no abrir los ojos. ¿Era alguien real? El peso en la silla se mantuvo, pero no hubo sonido alguno. No una respiración, ni el crujir de la ropa, ni ningún indicio que diera pistas sobre la identidad de esa presencia. Emilia no se atrevió a mirar. La sensación de no poder moverse, de estar atrapada en su propia posición, era aterradora. Sin embargo, también había algo extraño en esa calma, una quietud que la envolvía. No era el miedo del peligro inminente, sino la sensación de que lo que estaba junto a ella no tenía intención de hacerle daño, pero tampoco parecía tener alguna voluntad humana. El tiempo pareció detenerse. Emilia estaba atrapada en esa calma y silencio aterrador, preguntándose si debía hacer algo, si debía gritar, rezar más fuerte, o si debía esperar. Pero algo le decía que nada de eso cambiaría la situación. La figura que se había sentado junto a ella no la había tocado, ni había dicho palabra alguna. La figura permaneció en silencio absoluto, como si observara a Emilia, como si estuviera esperando algo. Emilia, completamente paralizada por el miedo y la incertidumbre, trató de concentrarse en su oración, pero las palabras no salían. Cada vez que intentaba mover un dedo, la sensación de peso a su lado aumentaba. Lo único que podía sentir era la quietud de la presencia y el latido acelerado de su propio corazón. Pasaron minutos, tal vez horas, hasta que finalmente, sin previo aviso, la presión desapareció. El peso en la silla se desvaneció, y la habitación volvió a sentirse ligera, como si el aire se despejara. Emilia, aún paralizada por la experiencia, lentamente abrió los ojos. La silla junto a ella estaba vacía, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado en ella. La sensación de esa presencia persistió durante varios días, como una sombra que se mantenía en el fondo de su mente. Emilia nunca pudo olvidar esa experiencia. No sabía si había sido un sueño, una alucinación, o si realmente alguien se había sentado a su lado en ese momento de oración. Lo que sí sabía era que, en esa quietud, algo había estado presente, y su silencio la había dejado con más preguntas que respuestas. Nunca contó su experiencia a nadie, pues sentía que, de alguna manera, aquello era algo demasiado profundo y personal. No era un espíritu o una aparición común, era algo más sutil, algo que no buscaba causar miedo, pero que dejó una marca en su alma. Cada vez que oraba, recordaba esa sensación,
ese peso silencioso junto a ella. Y aunque nunca volvió a sentirlo de nuevo, sabía que la presencia había sido real de alguna manera. Con el tiempo, la vida de Emilia continuó, pero esa experiencia se quedó con ella, como un recordatorio de que, en los momentos más solitarios y de mayor conexión con lo divino, a veces, lo inexplicable puede acercarse sin una explicación lógica, dejándonos con la sensación de que el mundo espiritual es mucho más vasto y misterioso de lo que entendemos. El padre que olía a azufre. Era un día de principios de primavera en un pequeño pueblo, donde la vida transcurría de manera tranquila y apacible. El sol brillaba intensamente, y la gente se saludaba en las calles con sonrisas amistosas mientras continuaban con sus quehaceres diarios. Sin embargo, algo extraño estaba por suceder, algo que cambiaría para siempre la percepción de Gabriela, una joven de 26 años que vivía en el pueblo con su familia. Gabriela era conocida por su carácter amable y su fe profunda en Dios. Cada domingo acudía a la iglesia de San Francisco, una construcción de piedra y madera que se erguía en la plaza principal. Era un lugar al que la comunidad acudía no solo para rezar, sino también para buscar consuelo en momentos de dificultad. El sacerdote, el padre Julián, era un hombre que llevaba años al servicio del pueblo. Era conocido por su sabiduría, su actitud serena y su dedicación a los fieles. Siempre tenía una sonrisa amable y un consejo lleno de esperanza para quienes lo necesitaban. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando Gabriela notó algo extraño durante una misa, un domingo por la tarde. Mientras se encontraba en la última fila de la iglesia, escuchando la homilía del padre Julián, algo raro comenzó a suceder. A medida que él se acercaba al altar, un olor pesado y desagradable comenzó a llenar el aire. Era un olor penetrante, fuerte, que recordaba al azufre, como si el aire mismo estuviera impregnado por algo nocivo. Gabriela frunció el ceño, pero trató de ignorarlo, convencida de que era solo su imaginación. Sin embargo, cada vez que el padre Julián se acercaba más a ella, el olor se volvía más intenso. Era imposible de ignorar. Al principio pensó que podría ser alguna broma, o quizás una casualidad, pero la sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de ella. El ambiente a su alrededor también comenzó a volverse extraño. Aunque el calor de la tarde era normal, el aire en la iglesia se sentía insoportablemente caliente, como si algo estuviera alterando el clima. Gabriela no podía entender qué estaba pasando. Su piel comenzó a sudar y su respiración se hizo más pesada. ¿Qué era ese olor? ¿Por qué se sentía tan sofocante? Decidió no decir nada en ese momento, pero no pudo quitarse la sensación de que algo muy extraño estaba sucediendo. Esa noche, mientras se preparaba para irse a dormir, el olor a azufre volvió a invadir su mente. Intentó dormir, pero no podía dejar de pensar en la iglesia y en el padre Julián. Había algo en él que no lograba entender, algo que la inquietaba. El siguiente domingo, Gabriela volvió a la iglesia, con la esperanza de que lo vivido la semana anterior hubiera sido solo una coincidencia, pero no fue así. Esta vez, el olor a azufre fue aún más fuerte, más penetrante. El ambiente, que ya de por sí era cálido, parecía abrasante. Ella intentó soportarlo, pero el aire se volvía tan denso y pesado que no podía dejar de sudar. Cuando el padre Julián se acercó a ella, el olor aumentó, como si emanara de él mismo. Gabriela miró al cura con una sensación de pavor creciente, pero él no parecía notar nada raro. Su rostro seguía siendo el mismo, tranquilo y sereno, sin mostrar ningún signo de incomodidad. No pudo más. Decidió salir de la iglesia antes de que terminara la misa, su cuerpo ya colapsando bajo el peso de la incomodidad y el calor insoportable. Al salir, el aire fuera de la iglesia le pareció fresco y reconfortante, como si la atmósfera dentro del edificio hubiera sido una prisión. Gabriela, aterrada, comenzó a cuestionarse si estaba perdiendo la razón. ¿Por qué el olor solo aparecía cuando el padre Julián estaba cerca de ella? ¿Era algún tipo de señal?
El olor a azufre era inconfundible, y el calor que sentía solo cerca de él parecía algo más que una simple sensación física. ¿Por qué siempre a su lado? La joven no podía dejar de preguntarse qué estaba pasando, pero no se atrevió a hablar con nadie. Temía que pudieran pensar que estaba imaginando cosas, pero lo peor estaba por venir. Una noche, alrededor de 2 semanas después, Gabriela decidió ir a la iglesia a hacer una oración, como solía hacerlo cuando se sentía perdida. Había sido una semana difícil, y necesitaba sentir la paz que la iglesia le ofrecía. Al entrar, la iglesia estaba completamente vacía, solo iluminada por la luz de las velas. Su corazón se sintió más tranquilo al estar en ese espacio, y mientras se acercaba al altar, algo la detuvo. El padre Julián estaba allí, en silencio, de pie junto al altar, mirando hacia la cruz. No era hora de misa y Gabriela se sorprendió al verlo en ese lugar a esa hora. Pero lo que la sorprendió aún más fue lo que sucedió a continuación. Mientras se acercaba lentamente, pudo notar que el aire estaba nuevamente cargado. El calor, insoportable, la envolvía. Pero lo peor fue el olor, un azufre tan fuerte que parecía quemar sus fosas nasales. Gabriela no pudo soportarlo más. Se detuvo en seco. «Padre Julián», susurró sin poder evitarlo. Él se giró lentamente hacia ella, y en ese momento, sus ojos no eran los mismos. Había algo en su mirada, una oscuridad que no podía comprender. Su rostro seguía siendo sereno, pero había algo inquietante en la manera en que la miraba, como si la estuviera observando a través de ella, como si su alma estuviera siendo escaneada. Antes de que pudiera decir algo más, el padre Julián habló en voz baja, su tono grave. «El calor es la señal de que has sido llamada, pero aún no entiendes lo que eso significa». Gabriela dio un paso atrás, con el miedo tomando el control de su cuerpo. El padre Julián se giró lentamente y comenzó a caminar hacia el fondo de la iglesia, donde las sombras eran más profundas. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué hablaba así? No había respuesta. El padre se desvaneció en las sombras, y Gabriela se quedó allí, temblando, mirando al altar con una sensación de desasosiego. Esa misma noche, Gabriela decidió no volver a la iglesia. Ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Era posible que el padre Julián estuviera relacionado con algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Durante las semanas siguientes, se enteró de historias antiguas sobre un sacerdote que había sido enviado a ese pueblo mucho tiempo atrás, y algunos rumores hablaban de su conexión con fuerzas oscuras, pero nadie se atrevió a hablar abiertamente de ello. Gabriela nunca volvió a ver al padre Julián después de esa noche. La iglesia de San Francisco, que siempre había sido un refugio para ella, ahora la aterraba. No sabía qué había ocurrido, ni por qué, pero el olor a azufre y el calor insoportable seguían persiguiéndola en sus recuerdos. El misterio del sacerdote nunca fue resuelto, pero para Gabriela, esa experiencia se quedó grabada en su mente, como una advertencia de que, a veces, las apariencias pueden ser engañosas, y lo que parece ser un hombre de fe puede ocultar secretos mucho más oscuros de lo que jamás imaginamos. En un pequeño pueblo en Cañar, Ecuador, rodeado por montañas verdes y caminos de tierra, se encontraba la iglesia de Santa Teresa, una construcción antigua de piedra con un campanario que se alzaba sobre el pueblo. Era un lugar de gran devoción, donde cada domingo la comunidad se reunía para rendir culto, encontrar consuelo y paz. La figura de la hermana Clara, una mujer de edad avanzada, había sido un pilar en esa iglesia durante años. Su dedicación a la fe era inquebrantable, y era conocida por su bondad y su servicio incansable a los demás. No solo era una religiosa, sino también una amiga cercana de muchos en el pueblo, siempre dispuesta a ofrecer palabras sabias y apoyo en los momentos más oscuros. Pero una tarde, algo ocurrió que cambiaría para siempre la vida de todos en el pueblo, y la hermana Clara se vería involucrada en algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar.
Era un día cálido de verano cuando la hermana Clara se acercó al sacerdote de la iglesia, el padre José, con una inquietud visible en su rostro. Había comenzado a notar algo extraño en su casa, una serie de sucesos inexplicables que no sabía cómo interpretar. Al principio pensó que eran simples coincidencias, pero pronto las señales se volvieron demasiado claras para ignorarlas. Las noches en la casa de la hermana Clara, un pequeño convento adyacente a la iglesia, se volvieron cada vez más inquietantes. La mujer comenzó a escuchar susurros provenientes de la oscuridad, algo que no podía explicar. A veces, las paredes de su casa parecían crujir y el viento soplaba con una fuerza extraña, como si algo invisible estuviera acechando. Pero lo que más la aterró fue lo que sucedió una mañana al salir al jardín. El patio trasero de la casa de la hermana Clara era un lugar pequeño, rodeado de una cerca de madera, donde ella solía cultivar flores y hierbas. Sin embargo, esa mañana, mientras trabajaba en el jardín, notó algo que la dejó paralizada. En la tierra, allí, en medio del patio, había marcas extrañas. Eran símbolos quemados en el suelo, como si alguien hubiera trazado líneas con fuego o algo similar. La figura era inconfundible, un círculo con varios triángulos dentro, rodeado de una extraña inscripción que no parecía de este mundo. Un símbolo satánico. Desconcertada, la hermana Clara intentó borrar las marcas con las manos, pero la tierra seguía ardiente al contacto, como si un fuego invisible hubiera marcado el suelo. No sabía qué hacer ni a quién recurrir, pero sentía que algo oscuro había invadido su vida, algo que no podía comprender. Esa misma noche, decidió hablar con el padre José. Le contó lo que había encontrado en su patio y la sensación de que algo siniestro se había apoderado de su hogar. El sacerdote, al escuchar su relato, frunció el ceño y, tras un largo silencio, le pidió que no saliera de su casa por la noche y que no tocara los símbolos. La hermana Clara accedió, aunque no entendía la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Pero las cosas empeoraron al día siguiente. Cuando la hermana Clara se despertó, notó algo aún más perturbador. Unos sacos de tela vieja, que no reconocía, habían aparecido en el patio trasero. Estaban alineados cuidadosamente, como si alguien los hubiera colocado allí en la noche. Al acercarse, sintió un olor nauseabundo que la hizo retroceder. Cuando levantó uno de los sacos, su corazón se detuvo al ver lo que había dentro. No eran simples objetos, ni restos de algo que pudiera reconocer. Eran huesos, huesos humanos, despojados de carne, amontonados dentro de los sacos. La hermana Clara, aterrada, sintió como si todo el aire en su casa se hubiera vuelto más denso, más opresivo. No sabía cómo los huesos habían llegado allí, ni qué significaban, pero algo en su interior le decía que no estaba sola, que alguna presencia oscura había estado rondando su hogar. Desesperada, la hermana Clara acudió nuevamente al padre José. Al escucharla, el sacerdote palideció. Sabía que esos huesos no eran un simple accidente, ni un acto de vandalismo. Algo mucho más oscuro y maligno estaba involucrado. Después de un largo momento de reflexión, el padre José le pidió a la hermana Clara que lo acompañara a la iglesia, donde realizarían un rito de purificación y exorcismo. Al llegar a la iglesia, el padre José comenzó a rezar en voz baja, invocando el poder de Dios para purificar el lugar. La hermana Clara se arrodilló junto a él, temblando, con la sensación de que algo mucho más antiguo que cualquier maldad humana estaba acechando su vida. Durante el ritual, el aire dentro de la iglesia se volvió denso, y una sensación extraña de frío recorrió el espacio. La vela en el altar temblaba, como si una brisa invisible la hubiera tocado. El padre José sudaba, su rostro pálido y agotado, mientras recitaba las oraciones con fervor. De repente, el sonido de un fuerte golpe interrumpió el silencio. Un ruido ensordecedor, como si algo hubiera caído al suelo, resonó por toda la iglesia. El padre José miró hacia el altar, y en ese instante, la puerta se cerró violentamente. Un viento gélido azotó la habitación, apagando las velas.
El padre intentó continuar con el ritual, pero la presencia de algo oscuro se hizo más palpable, como si una fuerza invisible intentara detenerlos. Finalmente, el padre José levantó la voz y con un último esfuerzo, gritó en el nombre de Dios para expulsar la maldad. Fue en ese momento cuando una gran calma se apoderó del lugar. El viento cesó y las velas se encendieron nuevamente, iluminando la iglesia con una luz suave. La hermana Clara, aunque aún temblando, sintió que algo había cambiado, como si la presencia oscura que había invadido su vida se hubiera desvanecido, aunque no entendía completamente qué había sucedido. La situación parecía haber llegado a su fin, pero el miedo seguía latente en su corazón. Los sacos de huesos desaparecieron misteriosamente después de ese día, y las marcas satánicas en el patio nunca volvieron a aparecer. Sin embargo, la hermana Clara ya no pudo volver a ser la misma. Sabía que algo oscuro y maligno había intentado invadir su vida, y aunque la iglesia había sido purificada, ella nunca olvidó las sombras que se habían cernido sobre su hogar. La gente del pueblo nunca volvió a hablar de esos eventos, como si un velo de silencio hubiera cubierto el asunto. Pero para la hermana Clara y el padre José, la experiencia fue un recordatorio de que, en ocasiones, lo inexplicable y lo oscuro acechan en lugares donde menos lo esperamos. Las huellas de lo oculto nunca desaparecen por completo, y a veces, el mal encuentra formas insospechadas de infiltrarse en los lugares más sagrados.